Bueno, ahí ya puse a grabar, así que vamos empezando. Eh, bueno, feliz día del alumno, de la primavera, del economista, del fotógrafo, de todas esas cosas que suceden el 21 de septiembre. Eh, bueno, les cuento algo, que es que, aparte, antes del primer parcial, tenemos otra clase más que no vamos a poder tener, que es la del 12 de octubre. Entonces, eso implica que nos perdemos 2 encuentros antes del examen. Eh, y bueno, por eso un poco también vamos a apurar, ¿no? En cuanto a cómo venimos de temas, venimos relativamente bien, o sea, yo creo que llegamos a ver todo. No, muchas veces me preguntan ustedes por alguna suerte de cronograma y eso. Yo quería dedicar un par de minutos ahora. Si se fijan, yo le subí al campus un set adicional de slides, que es el 7, y la idea es ver el set 7 hoy. Si, es cortito, así que o le dedicamos el final a dudas, o ya empezamos con la práctica de la siguiente unidad, o empezamos con el siguiente set de slides, que no lo revisé, pero que igualmente es bastante denso lo que viene después. Eh, o sea, a nivel teórico, lo que falta de acá al parcial es, hoy deberíamos terminar con algunas definiciones o alguna profundización en esto de variables discretas y continuas. Vamos a ver propiedades de la esperanza y la varianza. ¿Sí? ¿Qué pasa si calculo la esperanza de una suma de variables, el producto de variables, y hago la varianza de la suma de la resta de una constante con una variable? Después de eso vamos a ver distribuciones en particular, que son tradicionales, conocidas, usuales, que eso va a ser muy denso. Probablemente van a ser 2, 3, quizás 4 o 5, no sé cuántos encuentros, en los cuales me van a estar odiando, porque va a ser un bombardeo intenso de fórmulas. Eh, Eso lo vamos a intercalar con la práctica 4, y después de eso vamos a ver aproximaciones entre estas distribuciones y un par de teoremas muy relevantes en la práctica. En particular, el teorema central del límite es un, un tema muy importante para esta materia, para estadística 2, y para quienes luego trabajen. Seguro, francamente no conozco el temario de estadística para administradores, para decirlo, están para administración, pero en muchas materias van a estar ya sea reincidiendo, o sea, repasando este teorema, o, o bien lo van a estar aplicando, ¿no? Utilizando. Bien, denme un segundo, por favor. Yo les comparto pantalla. Y arrancamos la clase. Con el resto de la materia, ¿cómo vienen? Me están dando... Ah, otra cosa les tengo que decir. Ando con problemas de conectividad, así que si ven que de repente se corta, bueno, o sea, cada 40 minutos ya sabemos que se va a cortar, pero aparte si ven que de repente se corta, nada, volvemos a entrar, que se me corta y en menos de 5 minutos se restablece. Bien. No, solo el 12 de octubre. Acá Ana me pregunta el 12 de octubre y qué otra fecha. Al menos que yo recuerde, solamente tenemos el 12 de octubre. Si quieren que hagamos descanso, estamos complicados porque tendríamos que ponernos todavía más intensos en otros encuentros. Eh, Bien, bueno, o sea que ese es más o menos el esquema de clases que tenemos, que lo vamos a ir ajustando a cuánto nos demore en función de las preguntas que vayan surgiendo o todo. Eh, no recuerdo qué hay en la unidad 5, acá Santiago me pregunta en referencia a la guía práctica.
A la unidad 4 seguro que sí. No recuerdo qué contenidos tiene la unidad 5, si no me equivoco son estimadores, y es estimadores ya, eso es segundo paso. No, no entra para el primero. Vamos al Zoom, compartimos. Y ahí estamos para empezar. Recuerden que yo prefiero que me prendan el micrófono porque me demora un poco que me hablen por Zoom. Empezamos esta clase, vamos a hacer un mini repaso, mini, de discretas y continuas. Si recuerdan, nosotros hasta acá, ¿qué vimos? Vimos al principio aplicar, ¿no?, estadística descriptiva, tenemos un set de datos y distintas medidas de resumen. Vimos teoría dura de probabilidad, digamos, ¿no? O sea, vimos los axiomas, los teoremas, vimos Bayes, teorema de probabilidad total, la suma del producto, vimos cómo se calcula la probabilidad de la unión de un par de eventos, cómo se calcula la probabilidad de la intersección, o sea, vimos muchísimas propiedades. Después de eso pasamos a ver variables discretas y continuas. Estamos haciendo como un mapeo desde el primer día hasta acá. Vimos discretas y continuas, vimos ahí que había una diferenciación entre función de densidad y de probabilidad, que igual ya la diferencia de discreta y continua la empezamos a sugerir más o menos en el primer día de clase. Vimos la diferencia entre función de densidad y de probabilidad, vimos la función de distribución, vimos cómo calcularlos, y si no me equivoco, también vimos, sí, también vimos esperanza, varianza, kurtosis, y vimos cómo calcular los distintos momentos, y vimos que era distinto si era una variable discreta o si era una variable continua. Con lo cual, digamos, la parte de propiedades es algo que se puede inferir aparte de la teoría que ya vimos de momentos, pero estas propiedades que vamos a comentar acá son súper relevantes porque las vamos a aplicar mucho ahora, y para casi todo lo que se hace van a estar presentes. O sea, inclusive si uno no está necesariamente aplicando estas propiedades, probablemente cuando, no sé, si uno hace un test de hipótesis, atrás de un test de hipótesis en algún momento hubo una esperanza distribuida en una suma, seguro. Seguro digo porque, bueno, ya lo veremos en clases de más adelante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un mini repaso, o sea, consolidando todavía más variables discretas y continuas, que a mí me gusta esto de volver para atrás y asentar un poquito más las cosas. Y después vamos a ver esperanza y varianza. A mí me gustaría que para lo que viene ahora, para la siguiente parte teórica, que hagan un repaso, ¿sí? O sea, que tengan bien en claro, si ustedes tienen bien en claro lo que ya vimos de función de densidad, de probabilidad, de distribución, etcétera, lo que va a venir después, que es estas clases que les digo que me van a odiar, va a ser mucho más ligero para ustedes. Porque si se las, si se las intentan encarar de una, el problema que tienen es que van a ver números, letras, factoriales, revoleados por todas partes, y van a decir, ok, esta materia es imposible de comprender. Si entienden que simplemente es una alternativa de lo que ya estuvimos viendo, y que lo vemos porque es usual y porque tiene mucha aplicación, bla, pero no es que sea de otra complejidad, vamos a ver que es mucho más amigable, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con la clase de hoy, y si me llega a sobrar tiempo, lo reveremos. Perdón, un segundo, ¿eh? Acá dejo el repaso de las fechas, que lo había dejado en su momento y creo que nunca lo dejé escrito. Sí, estas son las fechas que contamos con ustedes. Eh, Así que está bueno que lo tengamos anotado en algún lugar. Ya lo habíamos hablado, lo habíamos conversado, todo, pero está buenísimo que quede también escrito en algún lugar por si después alguno no lo encuentra. Eh, Bien, entonces arrancamos. Les decía, primero vamos a hacer un mini repaso, después vamos a hacer propiedades de esperanza y varianza. Bueno, acá medio que esto ya lo conversamos.
vamos a repasar con un poquito más de intensidad. Habíamos dicho que lo que diferenciaba una variable discreta y continua era que el dominio bien era finito o infinito numerable, o que era una cantidad infinita no numerable de casos, ¿no? Que eso era, por ejemplo, que se movían los reales, ¿no? En nuestro caso más tradicional era una variable que se mueve en los reales, y entonces entre cualquier intervalo tengo una infinidad de casos, que aparte no es contable. Entonces, o sea, que algo sea infinito numerable quiere decir, por ejemplo, cuántas llamadas puedo recibir en un call center. Puedo recibir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso sigue y no se termina más, pero es numerable. Entonces, vimos que, y aparte fíjense que yo agarro cualquier intervalo, ¿no? Entre recibir 0 llamadas y recibir 4 llamadas, ¿cuántos casos tengo? Recibir 0, 1, 2, 3 y 4. Es numerable. En cambio, no sé si yo agarraba cuántos casos tengo entre un intervalo de tiempo, ¿no? Que era el ejemplo que vimos con el colectivo, con el tren que llegaba, bueno, donde teníamos una infinidad no numerable de casos posibles. Vimos esta diferencia, que cuando nosotros teníamos una variable discreta, la probabilidad puntual no era infinitesimal, porque justamente cada caso tenía una determinada probabilidad, o mejor dicho, había probabilidades no infinitesimales. Entonces lo que teníamos para las variables discretas era una función de probabilidad que nos daba las probabilidades puntuales de cada caso, y para las variables continuas lo que teníamos era una función de densidad, ¿sí? Que la función de densidad, lo que íbamos a hacer después era utilizar bueno, lo tengo escrito acá. Después, a partir de esto, nosotros conseguíamos la función de distribución, ¿no? Que, si recuerdan, básicamente uno tenía por ejemplo, si fuera discreta, una determinada cantidad de casos, y después para calcular la función de distribución, lo que hacía era irlo acumulando, ¿no? Entonces, siempre acumulábamos a izquierda, ¿sí? Íbamos sumando las probabilidades de cada caso. Entonces, cuando teníamos una variable discreta, lo que hacíamos era algo sencillo, que era agarrar e ir sumando cada caso, ¿sí? De izquierda a derecha, digamos, desde el primer caso hasta el último. Y para las funciones continuas, lo que teníamos era capaz una, o sea, no capaz, sino que lo que tenemos era una función en lugar de una serie de barritas. Entonces lo que hacíamos con la función era irla integrando, ¿no? Y eso iba así a ir creciendo, que era o sea, la función de distribución, recuerden que es no decreciente. Como lo que hacemos es acumular probabilidad, la probabilidad sabemos que es no negativa, entonces la función de distribución no puede no puede decrecer jamás, sino que estoy haciendo siempre es sumando números, que o bien eh, son positivos o bien son iguales a cero. Entonces la función de distribución jamás podría decrecer. Por ende, lo que tenemos es que la función de distribución es no decreciente. Para el caso de la discreta, la obteníamos a partir de la sumatoria. Para el caso de la continua, la obteníamos a partir de una integral, ¿sí? La verdad que no vi todos los ejercicios todavía. Eh, yo seguramente después voy a comentar mejor qué lineamientos haremos para el examen, pero mi idea no sería tomar una integral complicadísima, ¿no? Que tengan que aplicar partes 3 veces. Profe, O sea, no le veo disculpe sentido. que lo interrumpa, ¿le puedo hacer una consulta? No tiene nada que ver con el tema ahora, pero sí con la clase anterior yo no pude estar y usted había subido el link de la clase 9 y el último link no me funciona a mí cuando lo quiero ver. Los dos primeros sí, pero el último no. Bueno, lo vemos después, ¿te parece? Sí, 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 no hay problema. Okay. Eh, Bien, después vimos todo lo que fue momentos, ¿sí? Eh, Aprendimos a calcular cuantiles, ¿sí? Que era esto de buscar la función de distribución en donde acumulaba suficiente como para llegar a determinado percentil, a determinado cuantil, a determinado quintil, ¿no? Entonces, después vimos momentos, vimos que podían ser centrados o absolutos, ¿sí? A los absolutos lo definíamos como la esperanza, o sea, momento absoluto de orden R era la esperanza de X elevado a la R, ¿no? Los centrados de orden R eran la esperanza de X menos su media elevado a la R. ¿Por qué le decimos centrado? Porque estamos centrando la media, ¿no? Estamos restando la media, entonces estamos centrando ahí. La forma en que los calculábamos era con sumatories y con integrales. Ahora igualmente vamos a hacer un repaso de algo de esto.
Y aparte vimos algunos casos de interés con respecto a estos momentos, ¿no? Que eran la media, la varianza. Entonces, el primer caso más sencillo de todos es el dado, ¿no? En el cual nosotros lo que podemos hacer es preocuparnos por la esperanza, que acuérdense que a la esperanza le podríamos decir valor esperado, la media, eh, el valor... sí, bueno, o sea, digamos, creo que las acepciones más usuales que van a encontrar en la guía van a ser media, valor esperado y esperanza. Que recuerden, cuando nosotros decimos esperanza ya se sobreentiende que estamos hablando de este cálculo, ¿no? Como si ven, hay otra forma, hay otro tipo de esperanza. Entonces lo que hacíamos era sumar o sea, en la función de distribución nosotros íbamos sumando las probabilidades puntuales. Cuando calculamos la esperanza, lo que hacemos es ir sumando cada valor por su probabilidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es el primer caso por su probabilidad, más el segundo caso por su probabilidad, más el tercer caso por su probabilidad, y así hasta el último, ¿sí? En el caso del dado tenemos 6 caras posibles, podríamos tener 100, 200, 3000 o cuantos queramos. Entonces, también podríamos tener 2, como si fuera una moneda. Entonces, la esperanza de esta variable x, ¿no? que es la cara superior del dado cuando la arrojamos, que es una variable o sea que el dado está equilibrado, ¿no? Cada cara tiene la misma probabilidad. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor esperado? Hacemos el primer valor del dado por su probabilidad, o sea, el primer valor del dado, ¿cuánto es? 1, por su probabilidad, que es un sexto. Entonces, el segundo caso, ¿cuál es la segunda cara del dado? 2, por su probabilidad, que es un sexto. El tercer caso del dado, ¿cuánto es? 3, por su probabilidad, que es un sexto, y así podemos seguir con el 4, el 5 y el 6. Noten que acá justo da la casualidad que las caras del lado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si las caras del lado hubieran sido 7,5, 9,8, 18, raíz cuadrada de 27, habríamos usado esos valores, ¿no? Pero nosotros acá lo que estamos haciendo en realidad es usar los valores, estamos trabajando con un dado. Entonces por eso de ahí sale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y la probabilidad es porque el dado está equilibrado. El valor la probabilidad de cada cara es la misma porque el lado está equilibrado, es un sexto. Entonces, ¿cómo haríamos para obtener la varianza? Tendríamos que hacer, recuerden, vamos a la definición de cómo era el momento centrado, ¿sí? Lo que hacemos era la esperanza de x menos su media, y eso lo elevamos a la r según si esto fuera, vamos a escribirlo igual, según si esto fuera de orden 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, lo que decimos es que esto es la esperanza. Permítanme, voy a usar un corchete. Ya saben que a mí me gusta dejarlo afuera eh, al, al cuadrado para que se sobreentienda que lo que estoy elevando al cuadrado es lo que está dentro. Sí, pero fíjense que entonces justamente lo que tenemos que hacer es la suma de x menos la media. Si es la media, la esperanza, díganle como que si quieren le ponemos esperanza para que sea un poco más claro, elevada al cuadrado, cada una por su probabilidad. ¿Sí? Acá me comí la latina. Entonces, si esta es la definición de la varianza, fíjense que el cálculo de recién que hacíamos, cada cara del dado por su probabilidad. Ahora lo que vamos a hacer es, cada cara del dado menos la media elevado al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la probabilidad. Y así lo vamos a ir sumando. Entonces, la media la acabamos de obtener, ¿sí? Es 21 sobre 6. Si quieren lo pueden escribir 3, y pico, está bien. Yo lo dejo en fracciones porque me parece un punto más claro. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es cada valor, cada superior del dado, menos la media, elevado al cuadrado por la probabilidad. La primera cara del dado, ¿cuánto es? 1. La media ya la sacamos de 21 sextos. Entonces hacemos 1 menos 21 sextos, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿no? En este caso, eso nos va a dar menos 15 sextos, lo vamos a elevar al cuadrado, y ese número lo vamos a multiplicar por un sexto. Ok, genial. Acabamos de obtener el primer término. Lo que hacemos ahora es el valor de la cara superior del dado, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad. Para el tercer caso lo mismo, para el cuarto lo mismo, para el quinto lo mismo, para el sexto lo mismo. Fíjense que es lo mismo que estamos haciendo en la unidad 1.
¿no? Donde nosotros la media en realidad lo que hacíamos era tomar el promedio, porque no nos habían dicho esto es una variable con esta distribución, que sabemos que funciona así, entonces la media es esta. No, nosotros ¿qué hacemos en la unidad 1? Agarramos, sacamos el promedio, ¿no? O que si no sacamos el promedio, ¿qué hacíamos? Cada valor por su frecuencia relativa. ¿Y acá qué estamos haciendo? Cada valor por su probabilidad. Y ahí sacamos la media. ¿Sí? O sea, un calco de lo que fue la unidad 1. Y ahora lo que hacemos es para la varianza, le restamos la media que ya calculamos, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad. Y en la unidad 1, ¿qué hacíamos? Agarrábamos cada valor, le restábamos la media que la habíamos sacado como multiplicando por la frecuencia relativa. Eso lo agarramos, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia relativa. Y listo. O sea, fíjense que no es tan innovador a comparación de lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Entonces, vemos que son dos cuestiones que están muy similares. Después, lo que podemos ver es, primero, esto de acá, fíjense, f de x, ¿no? La f mayúscula, acuérdense que la usábamos para referirnos a la función de distribución, que era la que acumulaba a derecha, si aquí íbamos sumando todos los casos. Que del mismo modo, recuerden que nosotros agarramos y decíamos en la unidad 1 la frecuencia acumulada, ¿no? Que lo podemos pensar en términos relativos o absolutos, ¿no? Fíjense que esto lo que está haciendo es irnos acumulando, es muy similar un caso y el otro. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos es, por ejemplo, ¿dónde están los determinados cuantiles? ¿No? Por ejemplo, acá pregunto por el primer cuartil. Recuerden que lo que hacíamos era ver en dónde superábamos una determinada probabilidad acumulada, ¿no? De casos. En este caso, fíjense que nosotros lo que queremos hacer es superar el 25%. Si me permiten, esto lo podríamos pensar también como un sexto vendría a estar acá, pero el 2 sextos lo puedo pensar como que ya es un punto 33. Sí, y estoy superando el punto 25, que era lo que nosotros buscamos superar, ¿no? Cuando nosotros buscamos un percentil, el valor de x que superaba a un determinado porcentaje. Entonces, acá justamente con el caso 2, fíjense que estamos superando el 25 y ya tenemos entonces que el primer cuartil lo alcanzamos en el valor 2. ¿Ok? Fíjense que es todo muy una extrapolación. Lo pueden pensar a partir de lo que ya estuvimos viendo. Bien, acá hay otro ejercicio. Yo ayer anoche, eran más de las 12 de la noche, me puse a revisar las slides estas y me di cuenta que esta función de densidad tiene un problema, y yo les dejo acá abajo un comentario, que es que no cumple la ley de cierre. No, acuérdense que teníamos dos reglas eh, para cumplir siempre, que eran la de la no negatividad, entonces esto no puede ser negativo, y por otro lado teníamos la ley de cierre, que era que la suma de todas las probabilidades, o que en todo el dominio, tenía que ser igual a 1. Formas de que esto cumpla la ley de cierre, tendría que haber puesto, en vez de que la función de x hubiera sido x, le tendría que haber puesto 2 por x, y ahí si se fijan, ya habríamos cumplido la ley de cierre, y la ley de relatividad, por supuesto que sí también. Podríamos haber dicho que el dominio iba en vez de entre 0 y 1, entre 0 y raíz cuadrada de 2, ¿no? También habría funcionado. Pero de momento simplemente, digamos, o sea, como no me daba el tiempo para cambiar todos los ejercicios, los cálculos, etc., créanme, o sea, hagamos de cuenta que sí cumplen las leyes, de todas formas a nosotros acá lo que nos interesa practicar, pero sentía que era requerimiento hacer ese comentario acá, ¿sí? Entonces, bueno, primero lo que vamos a calcular es la esperanza, ¿sí? La esperanza que es la integral de x por la función de densidad, ¿sí? Acuérdense de eso, que nosotros no estamos integrando la función de densidad, sino x por la función de densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es la integral en todo el dominio, ¿sí? Que por el enunciado el dominio va desde 0 a 1, ¿sí? Entonces la integral la vamos a hacer entre 0 y 1. Y lo que vamos a integrar es x, ok, está bien, genial, escribo x, por la función de densidad. Que la función de densidad es muy sencilla, es una de x, ¿sí? De acá, lo único que tenemos que hacer es una integral que es relativamente sencilla, ¿sí?
hacemos la integral, entonces cuando hacemos la integral, o sea, tenemos que integrar, si tenemos x por x, tenemos que integrar x cuadrado, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y eso lo tenemos que evaluar en los límites, ¿sí? Si hablamos x al cubo sobre 3 en los límites, me queda 1 al cubo sobre 3, y eso le tengo que restar 0, ¿sí? Y eso es igual a, o sea, 1/3 menos 0 es 1/3. Fíjense que, como les digo, si yo ayer hacía alguno de estos cambios, acá tendría que haber tenido un 2 multiplicando, me habría quedado 2/3 o alguna otra transformación para que cumpliera las leyes, pero bueno, de última después lo corrijo y lo vuelvo a subir. Pero, como les digo, quiero que se lleven de acá lo que estamos practicando, ¿sí? Sobre todo porque en la parte continua no hay, o sea, yo juego un poco, o sea, estuvimos jugando recién a decir, bueno, ¿en qué se parece lo que vimos al principio, hace 800 años, con lo que estamos viendo ahora? Che, se parecen muchísimo, o sea, no es tan difícil. O sea, es algo que podemos agarrar o sea, avanzar sobre lo ya visto. En cambio, las integrales, yo sé que probablemente más de una o uno no haya hecho análisis en el cuatri pasado, y quizás en el anterior tampoco, quizás tampoco en el anterior, uno se va oxidando, y aparte no es que ya lo estuvimos aplicando en la parte estética efectiva. Entonces, por eso, como quería meter algo sencillo como para empezar. Bien, ya obtuvimos la media, ahora tenemos que obtener la varianza. Si recuerdan, no sé si... déjenme poner el texto. Nosotros decíamos que la varianza de una variable, que era, decíamos que era la esperanza de, permítanme directamente escribirlo así, ¿sí? La esperanza de x menos su media elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerden que yo cuando pongo el cuadrado acá, me refiero al cuadrado de lo que está dentro, ¿sí? No al cuadrado de todo. Si quieren hacerlo más explícito, lo podríamos poner dentro del coche. Esto, si no me falla la memoria, yo lo demostré en clase, pero si no lo demostré, lo demostraremos después. Podemos decir que es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dos caminos tenemos acá? Tenemos el primer camino, nos vamos a poner acá primero, que lo que tendríamos que hacer es la integral de x menos 1/3, perdón, ahí tuvo un error, x menos 1/3 por la función de densidad. ¿La función de densidad qué es? Es x, es x. Bueno, diferencial x, ¿no? Obviamente. La integral va de 0 a 1, ¿no? En todo el dominio, siempre en todo el dominio. Cuando estamos así con los momentos, no pongo acá entre 0 y 1 porque con las limitaciones que impone Zoom, no es tan amigable. Entonces, podríamos hacer esta integral y, perdón, acá me comí un cuadrado. Les comento nomás que en 10 minutos se nos vence la sesión, así que ahí salimos todos y entramos todos, ¿sí? Todas. Bueno. La integral de x menos 1/3 elevado al cuadrado por x, ¿no? Y esto de acá lo podemos integrar de distintas maneras. Podemos, la más intuitiva quizás es agarrar y desarrollar el binomio, y después hacer el producto, lo podemos hacer por sustitución también. Pero fíjense que lo que podemos hacer es directamente utilizar este segundo camino, que generalmente va a ser un poco el más sencillo, que es, yo la esperanza de x ya la tengo, si es 1/3. Entonces, ¿el cuadrado de la esperanza cuánto es? Es 1/3 elevado al cuadrado. O sea, 1/3 elevado al cuadrado es 1/2. Genial. Entonces, de esta expresión de acá, lo único que tengo que hacer es obtener la esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo obtendríamos? Bueno, tendríamos que obtener la integral de x al cuadrado por la función de densidad. ¿No? Fíjense, x elevado al cuadrado, ¿qué es? Es el momento absoluto de orden 2. Entonces, lo que tengo que hacer es, o bien la sumatoria o bien la integral, de x al cuadrado por, si es continua, como en nuestro caso, f de x, la función de densidad diferencial. Entonces acá lo único que tengo que hacer es x al cuadrado por la función de densidad, que la función de densidad que es x, a secas, por diferencial x. Entonces fíjense que es un tantito más sencillo resolver esto de esta manera. Si quieren resolverlo de la otra, por supuesto que también es válido.
Esto lo voy a dejar anotado a un costado nomás, ¿sí? Por 2 segundos. Entonces, para obtener la esperanza de x al cuadrado, ¿qué hacemos? La integral, x al cuadrado por x al cuadrado por x es x al cubo. Listo, genial, lo único que tengo que hacer es integrar x al cubo. Y la integral de x al cubo, ¿cuánto es? Es x a la cuarta sobre 4. Bien, perfecto. Y ahora eso, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que evaluar en los límites del dominio, que era lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar los límites del dominio? Me fijo en el dominio, ya lo habían anunciado y lo vimos siempre ahí. Reemplazamos, ¿no? O sea, aplicamos barro, entonces 1 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4, entonces me queda un cuarto menos 0, un cuarto. Y esto de acá, recuerden, no es la varianza, es la esperanza de x elevado al cuadrado. En otras palabras, es el momento absoluto de orden 2. Ok, para obtener la varianza que nos falta, ¿no? O sea, si vamos a esta expresión, acabamos de encontrar este primer término. ¿Sí? Lo voy a espaciar un poquito. Si vamos a esta expresión de acá, vamos a poner así por prolijo, si vamos a esta expresión de acá, ya obtuvimos este primer término. Entonces lo que me falta es a un cuarto restarle el cuadrado de la media. ¿Sí? Que eso lo conversamos hace 2 segundos, es hacer un tercio al cuadrado. Entonces me va a quedar un cuarto menos un noveno. Y bueno, y ahí lo podemos resolver. ¿Está bien? Y con esto obtuvimos la media y la varianza de una continua. Acá me comentan por el chat que en un ejercicio de la guía falta un dato. Bueno, ok, después lo veremos. Yo no me acuerdo qué ejercicios resolví de esa guía, como para decirles ahora, pero bueno. ¿Esto se entendió? ¿Avanzamos? ¿Rebobinamos en algo? ¿Avanzamos? ¿Esperamos? Sí, se entendió. Ok, bueno, perfecto. Entonces estoy yendo muy lento. No, mentira, yo sé que ustedes, bueno, no les gusta que vaya más. Bien, entonces, vamos a obtener el primer cuartil, ¿sí? Que es otro de los contenidos que ya vimos. Ahora vamos a verlo para una función continua. Para la función continua lo que tenemos que hacer es ver la función de distribución, que ahora en vez de estar haciendo una sumatoria, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar, ¿sí? Acá hay una S, quizás no es mi notación preferida, ¿sí? Pero ¿por qué hay una S? ¿No? Esto lo voy a explicar porque aparte es algo que muy seguramente muchas veces lo estén aplicando. Las personas que estén en estadística 2 van a usar variables auxiliares. Yo acá lo que estoy buscando es la función de distribución, ¿no? De este valor de x. Entonces yo ya puse x acá. Si yo ya puse x acá, no puedo poner x acá. Porque le estaría dando distintos significados al mismo símbolo. ¿Está bien? Es como si en un momento 2 valiera 2 y después 2 significara 4. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Usas una variable auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy buscando la función de distribución de x chiquita, ¿no? Que x chiquita es un valor, puede ser el valor que nosotros queramos. Ahora, si yo ya estoy usando x chiquita ahí, acá tengo que usar otra variable. ¿Sí? Acá en vez de x chiquita podríamos haber puesto cualquier valor que se nos ocurriera, o sea, cualquier letra que se nos ocurriera, y eso nos había permitido acá usar x. Simplemente estoy comentando porque ahí aparece una S mágica en vez de una X. Bueno, es simplemente eso, no hay que enroscarse, es algo relativamente sencillo. Entonces, primer paso, obtenemos la función de distribución. La función de distribución, ¿qué era? Era la integral desde el principio, o sea, desde el primer valor del dominio, hasta hasta el punto de interés nuestro. Entonces, ¿dónde empieza nuestra función de densidad? Empieza el valor 0. Ok, entonces voy a integrar entre el valor 0 hasta nuestro punto de interés, que es x chiquito. Y lo único que tengo que integrar es la función de densidad, que ahora en vez de decirle f de x, vamos a usar de variable auxiliar a s. Entonces usamos f de s por diferencial s. En otras palabras, ¿cuál es nuestra función? O sea, si nosotros queremos hacer esto, perdón, ¿no? Si queremos hacer esto con una variable auxiliar, la función de densidad es 18x menos x al cuadrado más el logaritmo natural de x. Bueno, entonces la variable auxiliar la vamos a usar donde antes teníamos una x. ¿Ok?
Entonces, nuestra f de x antes, ¿cuánto era? Era x. Entonces, donde teníamos esa x, lo que hacemos es utilizar nuestra variable auxiliar, que es s. Entonces nos queda la integral entre 0 y x de la función de densidad, que es s, por diferencial s. No sé si mi variable auxiliar es s, diferencial s. Entonces, integramos s elevado al cuadrado, la integral de s es s elevado al cuadrado sobre 2. Tendría que haber usado otra variable porque es de otra variable. Y esto lo tengo que evaluar entre x y 0, ¿sí? Entonces, s elevado al cuadrado sobre 2, cuando yo uso el valor x, me queda x al cuadrado sobre 2. Y cuando reemplazo con el valor 0, que me queda 0 al cuadrado sobre 2, eso es 0, listo, y lo considero. Entonces, la función de distribución para el valor x es x al cuadrado sobre 2, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesa acá es que, o sea, estamos buscando el primer cuartil, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando es en qué punto llegamos a 0,25. Entonces lo que hacemos es igualar nuestra función de distribución al valor 0,25. Nuestra función de distribución, que es x al cuadrado sobre 2, y yo lo que necesito es que esto sea igual a 0,25. Entonces puedo pasar el 2 multiplicando, el cuadrado como una raíz cuadrada, y entonces encontramos que el primer cuartil es igual a la raíz cuadrada de 0,5. Fíjense lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Para que cumpla la ley de cierre, o sea, eh, la función en el extremo, o sea, la distribución en el extremo del dominio, tendría que ser igual a 1. Si yo evalúo la función de distribución esta en 1, ¿qué me queda? 1 al cuadrado sobre 2. Entonces no estamos cumpliendo la ley de cierre. Eso es lo que les había comentado hace un minuto. Toda esta práctica igualmente es válida. O sea, fíjense que no surgió nada raro hasta acá, pero quería que estuviera claro si alguien lo llegaba a notar. Un comentario adicional, sí, dame un segundo, a un comentario y ya tengo el micrófono. La varianza no nos puede dar negativa, ¿está bien? O sea, si encuentran una varianza negativa, recuerden que eso siempre tiene que ser positivo o nulo, pero bueno, va a ser positivo. Si alguien me estaba haciendo una pregunta. Sí, yo. Ahí que haces la integral entre 0 y x. Ponés x porque es la función de densidad que vos habías dado en el ejercicio, ¿no? O sea, O yo pongo porque, o sea, acá tranquilamente podemos haber puesto y, está bien la pregunta, ¿no? Si yo estoy trabajando con la variable x, la función de distribución la quiero expresar en términos de x, ¿no? Perdón, esta x debería ser chiquita. Entonces, por eso digo, bueno, para encontrar la función de distribución, integro entre 0 y x. Por eso usé. Nomás para llegar a usar la variable x, no porque sea la función de densidad ni nada de eso. No, claro, o sea, a ver, se nos está por